estilo de vida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos? Como siempre, qué gusto volver a encontrarnos con temas nuevos, otro tema más el día de hoy. Pero antes, quiero recordarles que no se olviden de seguir escribiéndonos. Nosotros siempre leemos sus comentarios, agradecemos muchísimo el tiempo que nos dan para escribirnos, para comentarnos, y de verdad es súper bonito sentir esa intercambio de agradecimiento hacia ustedes. Y nosotros seguiremos haciendo temas interesantes con todo nuestro amor para ese propósito que ya les hemos comentado, que es llevarles esas herramientas. Y bueno, suscríbanse, activen campanita para que les lleguen todas las notificaciones cuando haya contenido nuevo en los canales. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar presentando a mi querida amiga y compañera, quien nos va a decir el tema el día de hoy, porque está súper bueno, como todos. Mi querida Marty Smith, ¿cómo estás? Muy bendecida, Tessy, un gusto estar aquí de nuevo para contarles mis aventuras, a ver cómo agarran pedacitos, trocitos de herramientas, como dices tú, para ayudarnos en la vida cotidiana, porque sin eso, sin que alguien nos ayude, no podemos solos. En el mundo nos sentimos solos, pero no podemos solos y necesitamos aprender de los que ya han vivido, sobrepasado y hecho una cantidad de errores. Y aquí estoy para compartir. Es aprendizaje, amiga. Oye, ¿y nos pudieras compartir el tema del día de hoy, por favor? Pues la semana pasada hablamos de cómo acumulamos una cantidad de cosas en un garaje. Hagan de cuenta que piensen en el garaje que no han visto en años y lo abren y de repente, ¡uy! ¡Qué terror! Pues yo hoy quiero darles como unos consejos de cómo empezar a lidiar con ese equipaje emocional que acumulamos en ese garaje. Entonces, wow, la idea es de ver, abrir las puertas. Atrévete a abrir esas puertas y mirar todo lo que tienes ahí. Uy, sí, te va a dar un patatús, un psicosis o lo que quieras, pero atrévete, ten valor. Porque eso que estás viendo ahí, que es un relajo, que es una cantidad de cosas que hemos acumulado que nunca resolvimos o nunca enfrentamos o nunca compartimos. Entonces, estamos llevando esa carga y nos vamos agobiando más y más. Los años pasan y luego nos damos cuenta que, wow, si no hubiera tenido nada de eso detrás de mí, mi vista y mi panorama hubiera sido mucho más bonita, porque si hubiera campo para ser creativo, hubiera campo para poder inventarte cosas bonitas. O sea, es que ese es el problema, que nosotros cargamos todo lo malo con nosotros. Yo tuve ese hábito por muchos años y no estoy diciendo que soy perfecta y aún quiero volver a seguir con mi garaje relajo. Pero digo, no, ya basta ya, porque la limpieza me costó, pero logré. Y ahí fue por eso que salió ese libro y me siento mucho más liviana, porque eso sí también te vas a sentir que tienes la vista, la claridad de qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres lograr. No todas esas distracciones que hay veces que decimos, no, pero es que todo lo que ensayo, todo lo que trato, todo lo otro, y de repente te quedas ahí estancada, no haces nada. Entonces, ahí lo primero que tienes que hacer es reconocer esas emociones. Y ahí eso también duele, porque tienes que enfrentarlo. Pero una vez que enfrentas esas emociones, vas a decir, ¿para qué? ¿Para qué estoy haciendo eso? ¿O por qué se repiten esas cosas, esos patrones? Y vas viendo que, wow, pero es que verdaderamente ya no es nada. Eso fue en el pasado. Ya, ¿qué tiene que ver eso con todo lo que estoy haciendo hoy en día? Quítalo, sácalo. Y ahí va un pedacito. Ahí sale un pedacito y vas abriendo el camino. Oye, mi querida Marta, y haciendo un paréntesis, obviamente al hacer esa limpieza emocional de nuestro garage, estamos hablando de todo, ¿verdad? Llámese
parejas, hijos, o sea, no es que nos vayamos, o sea, aclaramos, no es deshacernos de ciertas cosas, es modificar y limpiar cosas que nos perjudican aún así, muchas veces hasta con las relaciones personales, en Ok. familia, etcétera. Entonces, abarca todo, ¿verdad, amiga? O sea, Sí, estamos porque hablando. y hay veces que esas emociones que estamos acumulando son como se vuelven un vicio que de repente algo dispara esa emoción y dices, ah, otra vez, y empiezas a darte cuenta que ya has vivido esto, pero lo sigues viviendo en la misma forma. Entonces, es un círculo vicioso que nunca se acaba. Por eso es que digo que hay que limpiar ese relajo de ahí, porque una vez que lo quitas, tal vez te recuerdes, tal vez tengas un trazo de lo que pasó, pero dices, ok, de ahí aprendí una lección, de ahí saqué qué fue lo que me fue mal, o de repente te das cuenta de esos patrones y empiezas a limpiar ese relajo, pero es como desmenuzar todo lo que estás sintiendo y viviendo y que ya no tiene que ver nada con tu presente. Entonces ahí es reconocer y aceptar esas emociones, pero hay que sentirlo para sanarlo. Es importantísimo eso. Si tú no lo sientes, lo escondes, lo dejas allá atrás y de repente algo te recuerda y no sabes de qué, pero es eso que no has resuelto. Entonces, tienes, si no estás agregando más a ese relajo del garaje, porque sigues con otra cosa que te hace sentir lo que sentías con tal y cual o con lo que fue, ¿no? Entonces es como borrar esos patrones de que repites. Entonces, y no te hagas la valiente de que nada de eso existe, porque existe. Todos hemos sufrido, todos hemos dolido y todos hemos vivido algo que nos agobia. Es La correcto. diferencia, las personas que han sufrido, que han dolido y han sanado, pueden ver esa lección, esa oportunidad de cambiar ese tránsito de decir, aquí no vuelvo, aquí ya no, esto ya no, por este camino. O sea, ya empiezas a abrir como una lucecita de darte cuenta qué es lo que te hace caer o te tumba, ¿no? Y es mucha práctica, mucha paciencia y no te juzgues por nada de este mundo. Fíjate, escuchándote me llevo a una conclusión. Es un poquito la comparación de cuando tienes el closet saturado de cosas, ¿no? Igual que el garage. Pero hay cosas que dices, no, me recuerda a esto, nunca lo vas a usar. Ahí nada más está, Ah, ¿sí? Y a veces hasta a lo mejor hasta malos recuerdos, pero ahí está. No sí, lo mueves. Y se empolva y todo, y, por si acaso. Y por si acaso, y por si acaso, y por si acaso, y por si acaso. Cuando ya limpias, tan solo al momento de que cuando uno hace una limpieza, estamos hablando estoy dando una comparación de un closet, te das cuenta de lo ligero que está todo, de que es más fácil poder elegir qué te vas a poner. Yo creo que se sí, aplica cuando hablamos de las emociones, sí, ¿no? exactamente. Ese ejemplo que das es perfecto también porque cuando acumulamos ropa, hay personas que compran ropa. Yo ya ni quiero hacer compras. O sea, yo uso lo que me hace útil, ¿no? O que me siento confortable y todo eso. Pero si tú haces compras y de repente se te antojó un vestido muy de lujo y todo, y ahí quedó colgando porque la fiesta se canceló, lo que sea, y no lo devolviste al almacén, ahí quedó ese vestido. Ya ni te cabe porque llegó COVID, te inflaste un poquito, lo que sea. Y entonces, ¿para qué? Es un encarte. Es un encarte. Entonces la idea es de eso, de tener cosas útiles en ese almacén, pero esas cosas útiles se vuelven esas herramientas para que ya no vuelvas a abrir ese relajo y entrar más recarga de basura. Entonces, esa es la primera. Entonces, enfréntate a esas emociones. Segundo, hay veces que da temor y no sabemos ni cómo empezar. Ahí es donde tú puedes buscar el apoyo. Busca el apoyo de alguien que tal vez ya haya empezado, ya haya hecho
yo soy un ejemplo, pero no puedo ayudarle a todo el mundo porque todos somos distintos, ¿no? Entonces hay que hablar con esas amistades que confías en ellas y mire, no sé por qué se me repite esto. No sé por qué es que tengo siempre, cuando veo a esta persona, se me hace el escalofrío de esa emoción. Y, ay, qué rabia me da o lo que sea. Y es ridículo porque la persona no te ha hecho rabioso en ese entonces, pero de repente asocias rabia con esa persona. Entonces, perdónate, perdónate. Y tal vez lo hiciste en un tiempo, una época de ira que ni siquiera esa persona tuvo que afectarte. Ni siquiera esa persona estuvo en esa situación, pero estás asociando cosas que ni siquiera tienen que ver con lo que verdaderamente necesitas deshacerte de. Es esa tendencia a tener ira. y, hay otras formas de sacarte la ira sin hacer violencia, ¿no? Y eso también es importante. Entonces, y puedes, si a último ya no encuentras a las amistades, a las personas que puedes confiar de decir, mira, no sé por qué me ocurre esto es, busca terapia. Ahí esos son los profesionales. Y hay veces que esa recarga de emociones que has guardado en ese garaje es tanta que te puede causar un trauma de nuevo. Porque, digamos, ya tienes la tendencia a ser temoroso, ya tienes la tendencia a preocuparte por todo lo que te preocupa y se engranda todo. Entonces, no, más bien calmadita y poquito a poco. Fíjate, también me viene a la mente, también se podría decir que entra esto dentro de una conducta de apegos. Exacto. Porque estás apegado a esa basura que está allá adentro que no te va a servir para nada y que la tienes ahí acumulada como colección de no sé qué. Sí, y hay veces que las personas tienen esas emociones de que estoy brava, no me molestes, pero verdaderamente no es la verdad. Esas son esas creencias limitantes que asocias que si tienes ese semblante de que nadie me toca, nadie me mira, nada me esto, entonces te vuelves antipático, te vuelves, te alejas de todo y al contrario, tú quieres es quitar todo eso porque te digo que yo era una antipática de primera categoría porque me caía todo como un zapato. Ay, no me venga con sus vainas. No, yo no quiero oír nada de sus problemas. Yo tengo mis propios problemas y usted no sabe ni siquiera lo que ella ha sufrido. Así esas conversaciones yo tenía. Pero ¿qué era lo que yo estaba haciendo? Era armando un ataque contra mí misma. Y eso es lo peor de lo peor porque empiezas a subir tu presión arterial, empiezas a afectar tu salud, no vas a poder dormir porque sigues pensando y nadando en todo ese relajo de emociones y no, poquito a poco, pero empieza a buscar ese apoyo. Ahora, aquí viene la que es muy tenaz para muchas personas, es practicar la autocompasión. Wow. Ay, Marci, ¿cómo se hace eso? Por favor, pongan mucha atención todos. ¿Cómo? Pues ahí es cuando simplemente tienes que ser amable contigo mismo. Ser simplemente amable contigo mismo. Si tienes la tendencia de lucir que, ay, yo ayudo a esta persona, yo esto, lo otro, pero cuando estás solito, ay, caramba, que me da rabia con todas las cosas que enfrento. Y no, entonces no estás viviendo una vida transparente, ¿ok? Y estás batallando y armando una guerra contigo misma que solo llega a enfermedad. Y lo sé porque yo sufrí depresión, yo sufrí muchas cosas ahí en el proceso de limpiar ese garajote. Así que comparte lo que sientes con alguien más también, ¿no? Y ahí, y tú sí tienes, porque yo sí escuchaba a muchas personas creyendo que si las escuchaba, que ellos se iban a sentir un poquito como lástima por mí, ¿no? Pero eso es al contrario, te vas hundiendo más y más y más. En vez de tener lástima, ten compasión. O sea que, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo puedo agarrar
un semblante mucho más tranquilo para lidiar con esta limpieza de garaje, ¿no? Entonces, no te castigues. Hay otro paréntesis, ¿sí? Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Sí, hay que acercarnos con personas, pero de verdad, a la gente que nos está viendo, nosotros sabemos qué personas nos pueden escuchar de verdad y nosotros sabemos qué personas les da gusto vernos mal. Entonces, porque hay gente que en lugar de ayudarte, te baja más. ¿Estás de Sí. acuerdo? O sea, y no es de energías, es de gente Ay, que también pobrecita, pobrecita. y entonces se desquita contigo y te dice, ah, pues sí, tú, pues entonces si yo me siento de la fregada, tú también. Y entonces te Sí, baja la... empiezan una orquesta de violín de, ay, pobrecitos todos, vamos sufriendo juntas. Y ahí es donde siente uno que te están ayudando, no, están comparándose y diciendo que la vida de ellos es peor. No, ¿para qué te metes con más garaje? ¿Para qué estás abriendo más campo en el garaje para más cosas? No, salte de esos. Y hay veces el que va a lo próximo es que tienes que aprender a decir no. Y eso, ahí, te da. Libera. Yo desde chiquita, no, es que todo lo que me decían yo tenía que hacer caso. Porque esa era la ley de la vida, ¿no? Si tú no hacías caso, eras un fracaso. Era, eras una oveja negra, o sea, porque yo por dentro sentía que eso como que no me va con mi menú, ¿no? Yo lo quería sacar, pero no, a mí me acostumbraron de que todo lo que decían los adultos era verdad. Todo lo que me mandaban hacer no se cuestionaba. Y eso es otra cosa, que uno tiene que cuestionar lo que está haciendo. Criticarte a ti mismo, pero no juzgarte. Y eso es una tarea enorme, sí, y no es de, ay, voy a limpiar el garaje y mañana lo tengo limpio. Olvídate de eso, tampoco. Ser realista con lo que estás mirando y poquito a poco vas escarbando y sacando lo que es fácil de sacar y luego dejas lo más tenaz para despuesito, porque no toda la vez. Y ahora, vamos a suponer que quienes nos están viendo dicen, yo, como dices tú, yo me voy a proponer y ese garage emocional, estamos hablando, recuerden, de un garage emocional, lo voy a limpiar y punto. Pero no se trata también de que quede reluciente y con toda la culpabilidad de que tiré esto, de que hice esto, de que no debí. No. Al momento de que vamos a hacer esa limpieza emocional, es porque de verdad estamos convencidos, como dices tú, de saber lo que queremos, de defender lo que queremos para nosotros. Si Sí, nosotros estamos, el entorno va a mejorar. De verdad, compruébenlo al 1000, sí. asegurado. Y eso que dices de que de la noche al día ya tienes todo limpio, lo sacaste, mentiras, porque no lo enfrentaste. No lo Exacto. enfrentaste. Y si te ves ese garaje limpio, vas a abrir otro por la sucursal más lejos. Ay, sí, es cierto, sí. Entonces, no, es enfócate en lo que ya tienes. No inventes más, no agregues a la carga. Y ahí es donde tienes que caminar pasitos de bebé, pero poquito a poco se puede. Otra cosa es que encuentra formas saludables de expresarte. Y ahí es donde vamos de nuevo a contar tu historia y escribe. Si no le puedes, si no tienes el valor de contar lo que te está pasando, por lo menos escríbelo. Escríbelo. Diariamente haz un diario. ¿Cómo fue tu día? ¿Ok? Y tal vez cuando ya tengas unos meses de haber escrito ese diario, vas a ver que repites en patrones las cosas, porque yo me di cuenta de eso, que yo repetía patrones y yo, qué boba soy, o sea, ¿por qué? ¿Por qué es que se me sigue apareciendo las mismas cosas? ¿Por qué? Entonces, era ¿para qué? Para que yo aprendiera la lección, porque el por qué no tampoco te responde lo que necesitas saber. Entonces, es cuestiona. ¿Ok? Entonces, la otra cosa es tener esos límites saludables y ahí es donde tienes que saber reconocer esas personas que te acuerdan de las cosas y no tienes que ser
lárgate de mi vida, ya no te quiero ver. No, cada vez que la veas, tienes una armadura de fuerza y te vas poniendo más valiente porque dices, no, bueno, es que verdaderamente esa persona no me está hiriendo más, yo no sé por qué se me metió, o sea, cuestiónate. Entonces ahí es cuando recuerdas que cada persona es diferente y cada persona tal vez ni se dé cuenta de lo que te está causando. Y si tienes el valor, discútelo con la persona, resuelve con esa persona. Fíjate, aquí también aplicaríamos para todas las personas que nos ven, a quien agradecemos, y en este paréntesis recuerden suscribirse para que no se pierdan los programas. Y bueno, esto me viene a la mente el que efectivamente cada cabecita es un mundo y que cuando las personas que nos quieran dañar, que nos quieran hacer el mundo de cabeza, piensen que ese mundo de cabeza y ese daño solamente lo traen esas personas que quieren acercarse a nosotros para desahogar toda esa basura que traen dentro. Sí, Así ahí, lo veo yo. ese es el problema de que la gente cree o se compara, mis problemas son más yo y yo, ay, pobre yo. No, eso no, nada. Y si estás te rodean esa clase de personas, es mejor que tomes una vacación de verte con esas personas. Limpieza. Sí, porque la limpieza no es solo mirar la basura del garaje, es todo lo que te rodea. Y ahí es cuando vas abriendo el campo para meter el camión que saca todo el bololó de ahí del garaje, ¿no? Y es poquito a poco y no es nada fácil y sí es para los que son valientes. Pero una vez que empiezas un poquito, te vas a dar cuenta, ok, la cuenta te das de que sí tienes esa capacidad. Y ahí es donde desarrollas esa compasión y esa autoconfianza contigo mismo. Y dices, no, pues si yo pude eso, voy con el otro poquito. Y si no puedes con lo que ves ahí enfrente, busca la ayuda, pero es como un círculo que se repite, pero a la misma vez te ayuda a limpiar. Y ahí una vez que ya tengas varias cosas fuera de ahí, vas abriendo el camino y te vas dando cuenta, ok, si eso no me sirvió, yo no vuelvo a ponerlo ahí, no lo vuelvo a poner, voy a poner las cosas que me sirven y vas reemplazando. Con cada cosa que saques mala, reemplázalo con una buena. Así es que se rompen los hábitos, así es que se aprenden disciplina y todo. O sea, el vicio del cigarrillo yo lo dejé, no lo reemplacé con nada, pero aún de repente yo decía, no, pues ¿con qué puedo reemplazarlo? No, como que uno nunca busca, pero dicen los psicólogos, dicen las personas que estudian esos hábitos que tenemos o los vicios, que tú tiendes a reemplazarlo con algo más. Y tal vez con lo que yo reemplacé era de decir, yo no me dejo aquí no me dejo. Y ahora hoy en día digo que yo he reemplazado mucho de lo que antes sentía con ejercicio. Muy bueno. Y ese ejercicio te crea esas hormonas que te hace sentir mejor, que puedes relajarte y sonreír mucho más y te da más fortaleza y todo. Entonces yo tengo ¿cómo se dice? Acronym en español, acrónimo. Podría ser. Deletreando Atrévete. Atrévete. Ok, un atrevimiento, hay que atrevernos. Sí. O sea, sería una decisión, Marti. Sí. Yo lo diría así. Es merecido, hoy por hoy, de verdad, merecido hacer esto. No es fácil, pero créanmelo, se necesita un mes para hacer un hábito, dicen, 22 días. Sí. ¿Por qué no le trata? Entonces, con cada letra vas a tener como una idea de cómo es que te puedes atrever. Es tener esa actitud de positiva, de que sí puedes y determinada a este momento de aquí en adelante, ya no dejo que se acumule la basura en ese garaje. Por lo menos dite eso. Y cuando ya estás abriendo el relajo y te buscas ahí algo similar a lo que ya estás diciendo que ya no vuelvo a hacer, sácalo. Y entonces ese es A. T es tenacidad. Ten esa que no te vas a rendir. No todo lo puedes. Es un desafío. Es un desafío que tú tienes que mantener esa perseverancia.
Y ahí es donde la terquedad humana que yo tenía la convertí en perseverancia, porque yo era muy terca. No, yo me voy a la Fuerza Aérea, compadres quieran o no, yo me voy, yo me largo. pero entonces es que uno cambia, puede transformarse aún reteniendo sus características. Y eso es lo bonito de todo este proceso que estoy aprendiendo. Y yo estoy aprendiendo tal cual como las personas que me están escuchando. Yo no soy ya me vino eso, ya no hay problema aquí. No. Todavía tengo desafíos, todavía tengo cosas que tengo que lidiar y digo, momentico, examina la situación, hazte las preguntas claves. ¿Qué es lo que yo puedo controlar? ¿Qué es lo que me pueda sacar de este relajo? ¿No? Entonces la R es resiliencia. Y ahí sí yo he domado y superado muchos obstáculos con la resiliencia, pero eso fue dada por Dios, porque yo no tenía idea que yo era resiliente y cuando empecé a esculcar ese garaje, yo dije, oye, pero es que sí se repiten los patrones, pero este patrón me vale la pena, aquí lo dejo, este me sirve, porque cada vez que enfrento un obstáculo, busco soluciones, busco alternativas, busco ayuda, o sea, ya aprendí como el truco de cambiar esa vista y ese proceso, ¿no? La otra es éxito. Trabaja duro y mantén esas meticas que vas armando de voy a limpiar esta esquina del garaje. Si logras esa esquina del garaje, vas a sentir exitosa, porque ya no tienes esa parte ahí. Y poquito a poco esas metas se vuelven en un gran logro. Entonces es con medida, pero con varias trucos. Sí. La V es valentía. Ten valor y atrévete a salir de esa zona de confort. Y yo tengo un post que puse hoy día, por cierto, que yo no sé, es que como que Dios me está alineando con todo lo que tengo que contarle al mundo de mi historia, pero hay dos formas en que uno tiene problemas. Una es que no se sale de la zona de confort y te quedas ahí estancado. Y la otra es el temor de salir de la zona de confort. Ambos son difíciles, pero los resultados que salen cuando tú sales de la zona de confort son formidables. Trátenlo, ensáyenlo, atrévanse. La otra es empoderamiento. Empodérate a ti mismo con esas creencias que sí valen la pena, de sí sabes, sí puedes, sí quieres, tengo fe, creo en mí, voy a salir adelante, voy a compartir. O sea, empieza a haber ya logrado lo que quieres lograr, ¿no? Y ahí te cambia ese panorama. No es que, uy, es que tengo que limpiar esto y, uy, no, me voy a ensuciar todo. No, así no es. Y aunque te tengas que ensuciar, sí, emocionalmente también. Sí, porque tienes que sentir esa mugre. Sí. Vámonos, mugrita, vámonos, aquí no te quiero. No, limpias. Y la T es transfórmate, porque sí te va a transformar. ¿Ok? Sí. Y ahí es cuando usas la perseverancia y como la herramienta más útil de todo, porque sigues adelante. Ok, sí, ay, no puedes por aquí, no puedo. Voy a esta esquina, voy a limpiar este relajo. Ay, oye, mire, ya se abrió esa pared. Mira, que yo no sabía que tenía una ventana en el garaje. Aparte, sí, y ves la luz entrando. Y ahora ves el panorama un poquito más amplio. Entonces es poquito a poco. Y luego, últimamente, la E es eficacia. O sea, sé eficaz con la disciplina y la consistencia. No te rindas. Haz esos esfuerzos, pero para lograr resultados. No para sufrir, sino para lograr resultados. Y verás que te vas a sentir mucho más tranquilo, y en una forma te vuelves creativo, porque empiezas a ver, wow, ya se despejó esto y ahora ¿qué hago con yo? Exacto, ahora tengo más opciones, más espacio para mí. Sí. Porque también todo eso pesa.
O sea, esas cargas. Y luego, aparte, fíjate, súmale el que hay personitas, porque a todos nos pasa, digo, no digo que no me pase a mí, que a veces cargas o cargamos hasta con pendientes ajenos. Y a veces, o sea, tienes tu garage y todavía dices, estoy guardando cosas que ni mías eran también. O Sí, sea, más bien espérame tantito. cobrarle, si quieres tomar ventaja de eso, cobrar riendo, pero no, tampoco. O sea, es que cada uno tiene su propio garaje, créemelo. Las personas que dicen que uno, ay, o la sociedad dice, ay, mira, lo tiene todo tan compuesto, tan bonito. No, Claro que luce así, pero ha limpiado su garaje o aún está en limpieza y aparenta ser que tiene todo esto, pero tú quieres no aparentar, sino vivir lo que notas en esas personas que dices, ay, esa persona está toda compuesta y todo le sale tan bonito y todo, porque verdaderamente el gozo que se siente cuando lo logras. Eso es lo que me ven a mí, la gente dice, no, pero es que estás borracha o algo estás tomando. ¿Qué medicamento estás tomando? ¿Qué cirugía has hecho? No, igual te fumaste, ¿no? es, es ese gozo que se siente de haber logrado una gran meta. Por Así, supuesto. así no acumules plata, acumulas orden en la vida. Y la vida ordenada es mucho más placentera. Eso sí, y porque vas a ese closet y abres y todo está en orden, agarras el vestidito que es para esa época y todo y lo que sea y ya. Sí, y todo sigue ordenadito y el próximo día vas a la playa, ¿dónde está lo de la playa? Ahí está, y ahorras tiempo. Además, sí. Ahorras tiempo y esa es la eficacia que es esto. Entonces, acuérdense de la palabra atrévete. Y si quieres, lo podemos poner en un post. Yo lo puedo poner en un post, atrévete, y resaltar esos puntos que dije, porque así es que yo aprendí muchas cosas en la universidad médica de, ay, ¿cómo es que se aprende todo esto? Wow, Y me inventaba una palabra y la palabra me quedaba y luego yo, ok, B, ok, all right, C, D, así. Y eso es un buen truco que yo aprendí de una persona que me ha ayudado muchísimo, uno de los mentores, que he tenido muchos mentores que yo no sabía que eran mentores. Yo decía, esta persona me viene a contar cosas que yo nunca he vivido y cómo se atreve a decir que yo puedo. Pero sí era verdad que esa gente te puede ayudar y ahí es donde tú te rodeas de las personas que necesitas que te agarren bajo el ala y te muestren. las personas correctas que debe de uno de tener la visión. Esas personas tienen la visión hacia nosotros. Y si ven que hay un poco de desconfianza, que no te das cuenta ni tú misma de qué capacidades puedes tener, qué bueno que hay esos mentores. Y se agradece muchísimo a esas almas bondadosas que andan ahí, que te quieren guiar. Pero también aquí lo importante es que hay muchas herramientas que también nosotros nos podemos empezar a dar cuenta de eso. Vete, obsérvate, ve lo capaz que eres de hacer todas las cosas, Eso. ¿no? Empieza Descubre. a compararte lo que tú quieres a lo que eres. Y ahí esa comparación sí es necesaria, pero ese es el autorreflejo y ese es el esculcar lo que tú tienes por dentro. Y ahí vas a ver que la luz se prende y vas a ver un alivio emocional enorme. Porque yo le agradezco a todo lo que sufrí, y eso es raro para que yo diga eso, porque ¿quién quiere sufrir? Nadie quiere sufrir, pero si no he sufrido todo lo que he sufrido, yo no estoy aquí hablando contigo, no estoy aquí compartiendo con el mundo lo que me nace querer compartir con los chicos especialmente, porque ahí esto no aplica solo a los adultos, esto aplica para todo el mundo. Y si empezamos desde jovencitos a esculcar ese garaje, te vas a dar cuenta que vas a lograr mucho más. Eso sí, sin duda. No, se va a quedar ese buen hábito, así como a quienes nos gusta el orden, porque yo soy una persona que me gusta el orden, pero efectivamente, primero, a ver, ¿cómo andas adentro? Porque muchas veces, como dices, por fuera todo limpio, todo hermoso, todo acá acomodado, todo en orden. Y algunas veces traes esas emociones
todas al revés, o vuelvo a lo mismo, cosas que vas acumulando que no te sirven de nada. Es más, yo fíjate, aprendí algo, hasta todo eso, al momento de hacer esa limpieza de garage, agradezcanlo. ¿Sabes qué? Gracias, ya no me sirves, me serviste por lo que pude aprender de ti, adiós. O Sí, sea, también es una manera de hacerlo, ¿eh? Muy buena. agradecer ese enfrentamiento, ese sufrimiento que vas a sentir, tal vez temporal, pero una y última vez vas a ver que te va a servir en el futuro a decir, yo no vuelvo a sentir eso porque no necesito sentirlo, ya lo viví, ya lo transformé, ya lo cambié a verlo en una forma distinta y bonita y me ayuda y es mi herramienta útil y voy a compartirlo con el mundo porque si tú compartes te va a regresar 20,000 veces bendiciones igual y ahí es donde yo le agradezco a Dios de haberme dado esa generosidad, porque yo no era generosa tampoco. O sea, es que si ustedes me conocieran hace 10 años dirían... Sí, ¿en serio? No puedo creerlo, porque, bueno, sí, sí te creo, claro, pero qué maravilloso, qué bonito. Y sabes, ahí también aplicaría otra cosa. El ser humilde, de la palabra humilde es muy grande. Humilde significa reconocer mis errores, Eso. admitir que me equivoqué. Y ya Uh-huh. cuando ya libras esa barrera, Sí. el camino es muy amplio para poder ir despejado, para que puedas seguir adelante, ¿eh? Porque hay mucha gente es soberbia y no lo sé. Sí, esa soberbia es el ego y cuando tú te enfocas aquí en la cabeza de que, no, nada me turbe, nada me espanta, mentiras. El corazón es el que habla la verdad. El corazón te dice, ay, sí, sí, si hablas con el corazón y ves ese relajo, uy, no, ya, ya, por favor, tente un poquito de compasión, o sea, be nice with you, sé gentil contigo misma, quiérete, porque cuando el corazón habla, el cerebro se calla y Sí, se lleva de acuerdo, porque entonces ya estás controlando lo que el corazón quiere sentir, lo que tu cuerpo quiere vivir, y la mente dice, no, pues esto va bien porque vamos todos juntos. Voy a ser inteligente, voy a sentir la verdad y voy a disfrutar de la vida. Y mi cuerpo se va a sentir mucho más valiente, más fuerte, más tenaz, más compasivo, más atrevido. Y sigue el cuento, pero poquito a poco todos podemos con esto y agradezco este tiempo que la gente escuche esto porque si alguien me hubiera dicho eso antes, ay, mijita, que hubiera empezado toda la vecindad de garajes que tenía yo, porque yo no tenía uno, sino varios. o sea, como dices, una vecina de garage. En cada sitio que yo me mudé 49 veces, yo digo que yo acumulé un garaje en muy poco tiempo porque yo ya traía equipaje de contrabando en otro garaje, lo ponía ahí, pero no, ya. Sí, Ahora el garaje que está allá afuera, yo digo, y sí está acumulado de una cantidad de material, pero yo digo, oye, Marti, estás hablando del garaje, pero estás hablando del garaje tuyo aquí, de emocional, ahora que limpias el garaje de verdad. ya ahí también también es parte o Sí, sea, sí, estamos aplicando todo. O sea, sí. de verdad es que, hablando los dos sentidos, emocional y no emocional, o sea, físicamente, el tener hasta el orden por fuera como por dentro, eso es una maravilla. La verdad, digo, a mí me encanta a mí me gusta mucho el orden, pero sin exagerar, o sea, pero sí tener el orden. Y me doy cuenta que efectivamente, cuando de repente no puede ser, inmediatamente digo, claro, en la cajita verde. Claro, está aquí. O sea, me pregunta mi hijo ahí está. Y ahí lo dejas, por favor, porque ahí es su lugar. O sea, no porque uno sea, sino que así también los sentimientos y también las emociones debe uno pues de aplicarlas. A Sí, ver, ahí no te muevas, de la cajita verde no se mueve este sentimiento porque si no después me perjudica en esto. ¿No? eso, Cajita eso. Y ahí vas aprendiendo a usar esas herramientas que son útiles, sean buenas o malas, las vas a aprender a usar, o deshacerte, o cambiarlas, transformarlas, o verlas de una foto distinta, pero poquito a poco,
Y no sé, si no se atreven a hacer nada de esa limpieza, por lo menos busquen el libro y lean lo que yo me atreví a hacer. Sí, Marti, platícanos del libro, por favor, en dónde lo pueden, ya en redes sociales lo van a estar viendo. Espero que lo sigan en las redes sociales que ven en pantalla siempre que estamos anunciando. Ya estoy a punto de sacarlo en español, pero la gente que sea bilingüe ya lo pueden leer en inglés en Amazon. En Amazon, y si me siguen en mis redes, aparezco por todos lados y ya la gente está compartiendo porque han leído el libro y le han visto la utilidad de lo que digo y cuento, porque sí, a mí me ayudó muchísimo y la gente que me conoce de antes, ahora me ve hoy en día y dicen, ¿qué clase de cirugía? O sea, no se dan cuenta de todo lo que yo he vivido, pero es increíble. Eres congruencia, vuelvo a lo mismo, o sea, hiciste un cambio por dentro y por fuera, ¿sí? Y sinceramente, de verdad, hay personas que llegan a cierta edad que ya piensan que ya se acabó el mundo y que ya para qué, ay, por Dios, o sea, y lo he escuchado, ¿eh? Y O sí, sea, ya para qué modifico, ay, a estas alturas, por Dios, ¿cómo voy a modificar esto? Perdónenme, señoras, señores, yo creo que querer es poder, y claro que no importa que tengas 80 años, ¿eh? Si tú lo decides, puedes meterte ese garage, quitarte las arañas y darte cuenta que sí se puede. sí. Amén, amén, amén. Maravilla, amén. Ese libro es una maravilla, ya saben que lo pueden encontrar y ya saben también que en las redes sociales nos encanta estar en contacto con ustedes. Y bueno, Marty, de verdad que ese libro, bueno, obviamente ya es global, a cualquier parte del mundo lo pueden recibir, Amén. ¿no? Sí, sí, y cuando salga en español creo que lo van a publicar en Latinoamérica más que todo, pero en cualquier forma se encuentra en Amazon. México, México. Aquí estamos. Sí, yo en cuanto llegue a México, te lo voy a enseñar, lo voy a comprar y voy a decir, aquí está mi libro, para que luego no digan, ay, es su amiga, que no, no, no. Yo también contribuyo para que vean que el interés y eso que yo le agradezco mucho a Marty porque desde que iniciamos y contamos aquí en este canal de YouTube y en el otro, los dos canales, está la historia de Marty Smith, cómo ha sido su historia desde que empezó su vida y nos ha contado cómo fuiste esa joven que ahorita que lo estabas diciendo, que yo dije, soy terca, me voy a la marina, ¿verdad? Fuerza Estaba Aérea, diciendo. Fuerza Aérea. Sí, perdón. Te voy a decir algo, no era terquedad, era que tú desde entonces ya querías defender tu esencia, querías defender lo que tú querías ser. Sí. Y si abrimos paréntesis, eso también es para todos. Defiendan su identidad, defiendan quiénes son, mientras no lastimen a Es- nadie, defiéndanse. eres único en este mundo. Nadie es como tú y tú no vas a ser como nadie más. Y Así es. eso lo tienen que aprender contra la pared, a propósito, como quieran, pero verdaderamente esas imágenes que ven que yo voy a hacer algún día eso, no, nunca lo vas a hacer. Y esa persona que se ve, que está en top del mundo, ha sufrido, se ha Claro. rendido a muchas cosas. Y si estudias y si lees, la mayoría de las personas que son verdaderamente exitosas, les ha dado la vida una muenda horrible. Pero ¿cuál es la diferencia? Se atrevieron a limpiar ese garaje. Así es. ¡Ay, Marti! ¡Qué bonito tema, como siempre! No, no, no. Gracias. Dejando reflexiones, amiga. Sí, no, Dejando no, es que, ay, le doy gracias a Dios y eso más que todo es agradecer lo que has sentido, lo que has vivido, lo que has dolido, porque empiezas a contar todas las bendiciones. Y si estás todavía vivo y ves todo lo que está pasando, por una razón estás aquí, porque no has acabado tu tarea. Y la aquí hay, tarea es de todos. sí, aquí hay misiones. Sí, Aquí hay misiones que, ¿no? Y ya, pues ya después no sabemos exactamente, pero pues por lo que me dio yo que soy espiritual, me gusta investigar, pues también allá debe de haber misiones. Entonces, si es que Dios lo permite, ¿verdad? Entonces, no sabemos, pero hoy por hoy, mientras estemos aquí respirando, como dices tú,
ser mejores humanos, porque si va pegado de la mano, es mejor espiritual Sí, sí, y sí. un humano completo, ¿no? O sea, Sí, el espíritu todo lo tenemos, pero cuando está maltratado, vamos a traer es maltrato al resto del mundo, pero cuando el espíritu es contento, es contagioso y te vas a hacer la vida mucho más agradable y no te cuesta nada. Eso es lo bonito, que es gratis. Y tú quieres matarte tumbar todo lo que puedas para lograr una cantidad de plata, pero ¿para qué? ¿Para qué? Porque cuando una vez que lo logres, yo he sido rica y ahí fue cuando me sentí peor. Me sentí no vacía porque no sentía que lograba nada, que todo me lo daban, me lo entregaban. Todo era de lujo, todo bonito. Uy, sí, es que me daba hasta miedo tocar las cosas porque las iba a desbaratar yo en una u en otra forma y si las desbarataba, ay Dios santo, ayuda. tu mentalidad ahí, en ese Sí, momento mis quizás creencias era de limitantes. materialismo, ¿no? Nada más. Era, lo tengo y es mío, y no veías más allá de Sí, que hoy por hoy lo que tú tienes y lo que va uno teniendo, le tomas más sentido a la vida y valoras las cosas que tienes. eso, eso. Eso que nos platicas también es muy interesante porque hay muchísima gente que nos está viendo también, que seguramente pueden decir, pues yo no tengo ningún problema, tengo mi vida resuelta, soy millonaria, millonario, no tengo... pero efectivamente, si somos honestos, muchas personitas también así se sienten muy solas en el mundo y no se trata de eso, se trata de hacer un equilibrio, Eso. trabajen ustedes mismos y eso los va a llevar a Y tener ahí es, espíritu. y la diferencia en eso también de trabajar es si tú haces lo que gozas haciendo, eso no es trabajo. Eso no es No, trabajo. Y yo tengo hoy en día, te puedo decir, gracias a Dios y por él haberme sacado de tanto, estoy en ese privilegio de poder hacer lo que me gusta, de ayudar yo a las también. personas sin compartir mi historia. Por eso les digo que si ustedes piensan que están solitos en este mundo, pónganse a mirar su historia. Limpien ese garaje y se van a dar cuenta que sí sirven y valen mucho. Tal vez nunca lo hayan hecho por temor o por lo que sea, pero por lo menos considérenlo hacerlo y van a notar algo de diferencia. Por supuesto. Y bueno, concluimos también con decir que esto nos va a generar también el desarrollar más la empatía con los demás cuando no haya respuestas de personas que uno a veces llega amablemente y a veces nos agreden sin motivo o nos ofenden o no dejarnos, pero sí entender qué está pasando esa persona para que me haga esto, pero no dejarnos. Simplemente entender, ser empáticos y seguir en la vida, o sea, no atorarnos ni por esas personas ni por nadie más, seguir en la vida. ¿No, Martí? Así debe decir. Bueno, Martí, gracias. Gracias pues, siempre por tener este espacio, porque sí veo que por lo menos agradezco y quiero decir eso, que agradezco a todas las personas que miraron el último programa. Estamos muy bendecidas de ver que la gente está poniéndole un poquito más de atención a todo eso y si lo quieren compartir, compártanlo. Yo solo quiero que el mundo se sienta mejor en este día, en este mundo que está loco, que ya nos queremos rendir por todo, mentiras. Toda, la esperanza tiene que seguir. La resiliencia existe, apréndela a usar útilmente, a compartir y ser apasionado y tener compasión para la humanidad. así es, mi Marti querida. Y con eso también se les va a abrir más el instinto de tirar del garage esos distractores que no nos permiten avanzar. Porque hay muchos distractores, muchos, en todos lados. Así es de que nosotros ese es nuestro objetivo, ser un distractor positivo, que Eso. lleve esto para que ustedes reflexionen. Un buen distractor, eso sí. Sí. Pásenla bonito, mi querida Marti, que sigas teniendo muy bonita tarde, noche, a la hora que nos estén viendo, ¿verdad? Sí. Y pues, bueno, preparando temas para la próxima semana que ya les estaremos anunciando. Así es, y gracias a todos, que tengan un buen fin de semana y que disfruten de la vida porque es corta y hay que ponerse manos a obra a despegar todo lo que nos agobia.
Así es, Marti. Gracias. Dios te bendiga, mi querida amiga. Gracias a ti también por compartir siempre toda tu sabiduría, todo lo que estás aprendiendo en tu vida. Es un tesoro muy valioso para las personas que lo valoramos. Y sé que hay muchas. Así es de que pásenla bonito y bueno, recuerden, compartan, suscríbanse, síganos en las redes sociales y nosotras siempre estamos al pendiente, siempre los leemos, ¿verdad, Martí? Siempre los leemos y procuramos estarles contestando a la brevedad en lo más posible. También si quieren comentar o temas que quieran escuchar, también yo me presto a eso porque yo he vivido mucho, he vivido muchísimo, pero a la misma vez, si ustedes me recuerdan algún tema de que les nace querer saber, tal vez podemos buscar en una u otra forma, podemos ayudarnos mutuamente y hacer las cosas bien. Perfecto. Y gracias nuevamente a toda la gente que nos sigue escribiendo. Y así ya lo dijo Marty, ¿tienes dudas, algún tema que te gustaría que tratáramos? Háznoslo saber. Y bueno, para eso es este espacio. Con mucho cariño de parte de Marty Smith y una servidora especial. Hasta la próxima. Pásenla lindo. Gracias.